Hola amigos de Sucesos Insólitos. Cuando hablamos de Cuba, por supuesto que a muchos nos viene la imagen de las playas paradisíacas, de sus rones, de su música y de la belleza de sus mujeres y de sus hombres. El grupo Oricha en su canción A lo cubano no podría haber resumido mejor en una sola frase la imagen internacional que millones de personas se han hecho sobre Cuba. La frase dice: a lo cubano, botella ron, tabaco habano, chicas por doquier. Por desgracia, esta imagen no es real. Así que hoy, en Sucesos Insólitos, comenzaremos una serie de videos en donde mostraremos 3 de los logros alcanzados por la isla más grande de las Antillas antes de 1959, comparados con la Cuba del 2023. Comenzamos en 3, 2, 1... Discúlpenme por hacer esta breve pausa antes de comenzar el primer episodio, pero quisiera aclararles una duda que para quienes no son cubanos no lo entienden o no lo tienen muy claro. Por ejemplo, Cuba no tiene ningún bloqueo por parte de los Estados Unidos. De hecho, uno de los principales socios económicos de la isla es precisamente los Estados Unidos. Cuba lo que tiene es un embargo económico, que es algo totalmente diferente por parte de los Estados Unidos. A ver, se lo explico de manera sencilla. El embargo económico, en pocas palabras, se refiere a las medidas tomadas por los Estados Unidos cuando en 1960 Fidel Castro y sus generales comenzaron a robarse, o según ellos, a nacionalizar y expropiar todas las propiedades y empresas privadas que existían en la isla. Y cuando digo todas, es todas. Literalmente. O sea, si eras dueño de un central azucarero o simplemente tenías un pequeño restaurante, todo, absolutamente todos los negocios fueron robados de sus dueños y pasaron a manos del Estado. Por eso yo, con mucho gusto, si me lo dejan saber en sus comentarios, les puedo explicar un poco más sobre este tema. Pero ahora sí vamos a comenzar. Número 1. Cuba fue la primera nación de Iberoamérica que tuvo ferrocarril en 1837. Cuba no solo fue la primera nación latinoamericana en tener ferrocarril, también ocupó el 7º lugar del mundo en disponer de este medio de transporte. Antes de 1959, Cuba contaba con una de las redes ferroviarias más sofisticadas del mundo, la cual incluía trenes de carga y de lujos. Los famosos trenes de lujo cubanos, que ofrecían un servicio de alta calidad para los viajeros, competían y superaban en muchas ocasiones a trenes de Inglaterra y de los Estados Unidos. Al nacionalizarse toda la industria ferroviaria y esta pasar de manos privadas al control del Estado, en pocos años todo comenzó a desmoronarse. La ruptura de los trenes, la falta de mantenimiento y de modernización y sobre todo la corrupción y el abandono destruyeron uno de los imperios ferroviarios más poderosos del mundo en pocas décadas. A día de hoy, de aquellos trenes de lujos solo queda el recuerdo en la memoria de los ancianos y en las fotografías históricas. En la Cuba del 2023 es muy común encontrarse las armazones herrumbrosas de estos gigantes de acero en los batalles atrapados por el tiempo. Viajar en Cuba en un tren, de los pocos que quedan operativos, se ha convertido en un verdadero martirio. Los atrasos, las rupturas y las malas condiciones higiénicas se han convertido en algo común y corriente para el cubano de a pie. Número 2. Cuba fue la segunda nación del mundo en 1922 en inaugurar una emisora de radio. Cuba también fue la primera nación del mundo en radiar un concierto de música y en presentar un noticiero radial. En 1928, Cuba tenía ya 61 emisoras de radio, 43 de ellas en La Habana, ocupando el 4º lugar del mundo, superada solamente por los Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. En 1935, Cuba se convirtió en la mayor exportadora para Iberoamérica de libretos y grabaciones radiales. Antes de 1959, la radio, la televisión y la prensa que la isla exportaba eran referentes mundiales. Tras el triunfo de la Revolución Cubana,
Fidel Castro, imitando el modelo soviético, nacionalizó todos los medios de prensa. El joven líder comunista comprendió que para poder controlar a las masas tenía que hacerse con el control absoluto de todos estos medios. Mientras que el resto del mundo avanzaba a pasos agigantados, el gobierno cubano, temeroso de alguna revuelta popular, restringió el acceso al pueblo cubano del Internet durante décadas. Y es que a día de hoy, el cubano de a pie no tiene ningún medio alternativo en donde poder hacer una crítica social. Y quienes se atreven a hacerlo a través de alguna de las plataformas de las redes sociales corren el peligro constante de ser perseguidos por la policía política y ser encarcelados o torturados. Y eso en el mejor de los casos. De ser un modelo a seguir antes de 1959, gracias a sus medios de comunicación, en el presente Cuba es uno de los países con menos libertad de prensa de todo el mundo. Número 3. El primer país del mundo que construyó un hotel con aire acondicionado central fue Cuba. Se trató del Hotel Riviera en 1951. Constantemente se asocian los hoteles y casinos que Cuba tenía antes de 1959 con las mafias italianas, lo cual es verdad. Solo por mencionar un ejemplo, Meyer Lansky, considerado como uno de los principales organizadores de las actividades mafiosas en Cuba, estuvo vinculado a la creación de varios hoteles y casinos en La Habana, incluyendo el Hotel Riviera. La fama de los hoteles cubanos y sus playas paradisíacas eran un referente antes y después de la Revolución Cubana. Fidel Castro y su gobierno comenzaron a enfocarse en la construcción de hoteles turísticos en Cuba en la década de 1990, después del colapso de la Unión Soviética y el fin de los subsidios económicos que Cuba recibía de ese país. Por desgracia, para ese entonces, Cuba se había convertido en una especie de nación parásita que dependía absolutamente de la Unión Soviética. A cambio de sus subsidios, Cuba ponía la carne de cañón, o sea, cada vez que la Unión Soviética necesitaba soldados en alguna de sus guerras, ahí estaba Cuba para enviar a cientos de miles de jóvenes. Tras la desintegración de la Unión Soviética, Cuba fue creando diferentes estrategias para atraer a turistas de diferentes partes del mundo, especialmente de Canadá y de Europa. A medida que la industria turística crecía, se construyeron hoteles y complejos turísticos en varias zonas de Cuba, incluyendo destinos tan populares como Varadero, Cayo Coco y los Cayos de Santa María. Pero ahora viene la triste historia que todos los cubanos conocemos. Y es que durante muchos años se les prohibió a los cubanos de la isla visitar los hoteles de su propio país. El gobierno castrista creó la mayor segregación que el país jamás hubiera visto. Ser cubano y vivir en Cuba significaba que nunca podrías entrar a uno de aquellos hoteles. Y esta parte me duele mucho, porque el gobierno cubano creó la mayor segregación que el país jamás hubiera visto. Y uno como niño no podía entender aquellas cosas. Ser cubano y vivir en Cuba significaba que nunca podrías entrar a uno de aquellos hoteles. Eras una especie de ciudadano de segunda clase. A ver, para que puedan entender. Para poder pasar una noche en esos hoteles tenías que ser turista. En caso de ser turista cubano, tenías que demostrar con tu pasaporte que venías de otro país. Era algo realmente humillante. Cuba vivía dos realidades. La del cubano de a pie, llena de escaseces, de hambre, de constantes cortes energéticos, de los famosos apagones que en ocasiones superaban las 2 y las 24 horas sin electricidad. Y la otra realidad, la que vivían en los polos turísticos, algo totalmente diferente. Les vuelvo a decir, con la realidad que vivían los cubanos. Hace apenas unos años, el gobierno castrista, tras comprender que quienes realmente quieren gastarse el dinero en Cuba, junto a su familia, son los emigrantes cubanos, permitió que el cubano de a pie y sus familias comenzaran a visitar los hoteles. Y ese es un trago muy amargo que muchos cubanos nos hemos tenido que tomar. Y es que para ver la sonrisa de una madre, de un hermano o de una abuela cuando se baña por primera vez en una piscina, hemos tenido que callar. Y ahora quiero aclararles un detalle muy importante que para quienes no son cubanos puede que no lo sepan e incluso cuando se los diga no lo crean.
Ningún cubano que gane un salario como un simple trabajador del Estado, y esto excluye a un, no sé, a un neurocirujano, puede permitirse rentar un fin de semana en cualquiera de estos hoteles. Y sí, escucharon bien. La única manera de que un cubano que vive en la isla pueda pasar un fin de semana en estos hoteles es porque gana dinero de manera particular a través de las diferentes redes que existen en la isla del mercado negro, o la más común, que un familiar desde el extranjero le envíe dinero. Te lo recomiendo. Antes de finalizar este video, me encantaría darles una recomendación para quienes les interesan los temas de Cuba. Yo personalmente me considero una polilla, leo de todo, pero eso sí, trato de ser muy exclusivo con los libros que leo por una cuestión de tiempo. Por eso quisiera recomendarles este libro, La vida oculta de Fidel Castro, escrito por Juan Reinaldo Sánchez, quien fuera uno de los principales escoltas del dictador por más de 17 años. Creo que no existe un libro que detalle de manera tan profunda y personal los lujos, los amores, las intrigas que rodearon la vida del famoso dictador. Así que en la descripción de este video les voy a dejar el link para que lo descarguen en el formato de papel o digital. Y hasta aquí llegamos, amigos de Sucesos Insólitos. Como siempre les digo, si les gusta este tipo de contenido ya saben cómo funciona. Suscríbanse y déjenme saber en los comentarios qué les pareció esta primera entrega de la serie sobre Cuba antes de 1959, comparada con la Cuba del presente. Un fuerte abrazo y aquí los espero.